¿Qué tal, estudiantes de cuarto de secundaria? Vamos a realizar la experiencia de aprendizaje 2 de la carpeta de recuperación del año 2022, que lleva por título Construimos nuestra identidad como ser social. Te recomiendo que leas 2 o 3 veces la situación problemática de la experiencia número 2. Luego, el propósito de la experiencia, el producto, que es la redacción de una autobiografía, y también las evidencias, que es la representación gráfica de un sistema de ecuaciones, un cuadro de elementos de tu identidad personal y una autobiografía. Esta experiencia número 2 está dividida en 8 actividades que hemos desarrollado. Actividad número 1. Establecemos relaciones con variables sobre el alquiler de un puesto en una feria comercial. Tenemos el texto alquiler de un puesto en una feria comercial. Te recomiendo que leas 2 o 3 veces y resaltes las partes más importantes. Luego vamos a ir respondiendo algunas preguntas. ¿De qué se trata la situación? ¿Con qué datos cuentas? ¿Qué es lo que se vende? ¿Qué debes averiguar? ¿Qué conocimientos te ayudará a resolver la situación? Luego, número 2, para diseñar un plan o estrategia de solución. Vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo puedes representar la información de la situación planteada? ¿Qué variable puedes utilizar y qué representa? Y luego, ¿qué estrategia te permitirá resolver la situación? Recuerda que las respuestas es en función del texto anterior. Luego vamos a ejecutar el plan o estrategia. En primer lugar, vamos a representar las variables de cada expresión. Como estás observando, 9 días de venta de zapato en la feria más 6 días de venta de jugos es igual a 98 soles. Ahí está su ecuación. Y la otra expresión, 3 días pagados por el comerciante que vende zapatos más 2 días del que vende jugo es igual a 24. Ahí está su ecuación. Por lo tanto, tenemos un sistema de ecuaciones que vamos a resolver. Luego vamos a responder ¿qué has obtenido? ¿Cuántas ecuaciones son? ¿Cómo puedes determinar el valor de cada variable? Y luego, número 4, anota tus reflexiones. ¿Qué situación o situaciones fueron más fáciles de resolver? ¿Qué situaciones necesitaron mayor esfuerzo para resolverlas? ¿Qué hiciste para superar las dificultades? ¿En qué aspectos crees que debes seguir mejorando? Recuerda que estas respuestas es en función del texto anterior. Actividad número 2. Demostramos gráficamente el valor del alquiler de un puesto de feria. De nuevo tenemos el mismo texto. Te recomiendo que leas 2 o 3 veces y a continuación vamos a desarrollar las preguntas del texto. Número 1. ¿Con qué datos cuentas? Luego, ¿qué ecuaciones has obtenido en la actividad anterior? ¿Qué debemos demostrar? ¿Cómo puedes representar la información planteada? ¿Qué conocimientos te ayudarán a resolver la situación? Luego, número 2, vamos a diseñar un plan o estrategia de solución. ¿Cómo ubicas el sistema de ecuaciones en el sistema de coordenadas? ¿Cuántos ejes tiene un sistema de coordenadas? Si tienen la relación las variables con los ejes. Recuerda que estas respuestas es en función del texto anterior. Y luego vamos a ejecutar el plan. Vamos a establecer nuestras variables de venta de zapatos, de jugos, nuestras 2 ecuaciones y luego vamos a ir encontrando el valor de cada una de las variables. En primer lugar, si x es igual a 0, el valor de y vale 98 sobre 6 y eso es igual a 16,3. Luego, si la variable y es 0, lo que se obtiene es lo siguiente. En la ecuación número 1, reemplazando ese dato, sería 9x igual a 98. 98 sobre 9. X es 10,9. Luego, vamos a seguir el mismo procedimiento para la ecuación número 2, haciendo que x sea 0, y ahí obtenemos el valor de y, que es igual a 12. De la misma manera, ahora hacemos que y sea igual a 0 y lo reemplazamos en la segunda ecuación. Y x resultaría ser igual a 8. Luego de la ecuación 1 hemos obtenido los valores de x y de y, y también para la ecuación 2 hemos obtenido los valores de x y de y. Ahora vamos a ubicar los valores de x y y en el sistema de coordenadas. Ahí está la ecuación 1
donde se encuentran los valores de x y y la ecuación 2, los valores de x y y. Luego vamos a representarlo mediante el siguiente gráfico, donde la primera recta representa 3x más 2y igual a 24 y la segunda recta representa 9x más 6y igual a 98. Y respondiendo a la siguiente pregunta, ¿se cruzan las rectas? No se cruzan, como estás observando. Luego tenemos por acá una breve teoría donde indica lo siguiente: hay una solución cuando las rectas se intersectan. No hay soluciones cuando las rectas no se intersectan, es decir, cuando son paralelas. Y hay soluciones infinitas cuando las gráficas de ambas ecuaciones lineales sean las mismas. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos del caso anterior? Que nuestro sistema de ecuaciones no tiene solución porque no se intersecta. Número 4, anota las reflexiones. ¿Qué situación o situaciones fueron más fáciles de resolver? ¿Qué situaciones necesitaron mayor esfuerzo para resolverla? ¿Qué hiciste para superar las dificultades? ¿En qué aspectos crees que debes seguir mejorando? Recuerda que estas respuestas es en función del problema anterior. Actividad número 3. Graficamos un sistema de coordenadas, los cambios aplicados a las variables. En esta tercera actividad tenemos el texto. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces porque se ha cambiado un dato muy importante para poder graficar y obtener los valores de las variables y llegar a una conclusión. Veamos. Número 1. Respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué decidió Luis cambiar? ¿Cuántos días de venta de zapatos tiene ahora? ¿Cuántos días de venta de jugo tiene ahora? Con el cambio que dio Luis, ¿cuánto es el monto total? ¿Cómo puedes representar la información de la situación planteada? ¿Qué conocimientos te ayudarán a resolver la situación? ¿Qué debes averiguar? Luego, número 2, diseñar un plan o estrategia de solución. ¿Cómo puedes representar la información de la nueva situación planteada? ¿Qué variables puedes utilizar y qué representan? ¿Qué estrategia te permitirá resolver la situación? ¿Cómo ubicamos el sistema de ecuaciones en el sistema de coordenadas? Recuerda que estas respuestas es en función del texto anterior. Número 3. Ejecutamos el plan o estrategia. En primer lugar, vamos a representar cada una de las expresiones mediante una ecuación. Como estás observando, 6 días de ventas de zapatos en la feria más 9 días de venta de jugos es igual a 63, ahí está la ecuación. Y luego 3 días pagados por el comerciante que vende zapatos más 2 días del que vende jugos es igual a 24, ahí está nuestra segunda ecuación. Por lo tanto, en ambas expresiones hemos obtenido nuestro sistema de ecuaciones. Luego vamos a resolver de la siguiente manera. En la ecuación número 1 igualamos x a 0 y y vale 7, y luego igualamos y igual a 0 y x vale 10,5. Luego también igualamos a 0 para la segunda ecuación las variables x, que resultaría en este caso para y ser igual a 12, y cuando y vale 0, entonces x resulta 8. Luego podemos observar que al ubicar y graficar nuestras rectas, la de color rojo que representa 6x más 9y igual a 63 y la recta de azul que representa la segunda ecuación 3x más 2y igual a 24, se llegan a intersectar en un punto que es el 6,3. Respondamos las preguntas: ¿se cruzan las rectas o no? ¿A qué conclusión llegas? Número 4. Anota tus reflexiones. ¿En qué aspectos debes seguir mejorando? Para hallar los valores o las incógnitas fue necesaria la toma de decisión de Luis. ¿Por qué? Recuerda que estas respuestas es en función del texto anterior. Tú lo puedes cambiar o modificar. Luego vamos a evaluar nuestros resultados con los siguientes criterios. Establecí relaciones entre datos y valores desconocidos, sí. Expresé diversas representaciones del lenguaje verbal a un lenguaje algebraico en una determinada situación, sí. Expresé con la representación cartesiana una determinada situación de contexto, sí. Seleccioné y combiné estrategias y métodos de solución de un sistema de ecuaciones lineales, sí. Justifiqué diversas afirmaciones relacionando con el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales, sí. Actividad número 4.
Leemos y reflexionamos sobre la construcción de tu identidad personal y la influencia de tu entorno. Tenemos el texto Construyendo mi identidad personal. Te recomiendo que leas 2 o 3 veces y resalte las partes más importantes del texto. Luego vamos a responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Habrá alguna relación del título del texto con nuestro contexto actual? ¿Qué crees que significa identidad personal? ¿Conoces tus propias características? Número 2. Durante la lectura, Construyendo mi identidad personal, identifica, subraya o resalta información que consideres importante y también subraya las palabras desconocidas como estás observando y lo hemos indicado. Número 3. Después de leer, responde las siguientes preguntas. ¿Qué tipos de rasgos posee una persona? ¿Qué significa la palabra espejo en la lectura? ¿Cuál crees que ha sido la intención de la lectura? Luego, ¿cómo influye el entorno en la construcción de la identidad personal? ¿Por qué crees que es importante identificar nuestros rasgos o características? Y finalmente, ¿cómo podríamos elaborar una autobiografía con la información de la lectura? Recuerda que estas respuestas tú las puedes cambiar o modificar. Ahora leemos la segunda lectura, cómo influye nuestro entorno social en la construcción de nuestra identidad personal. Te recomiendo que lo leas 2 o 3 veces y resalte las partes más importantes. Luego, antes de iniciar la lectura, vamos a reflexionar respondiendo algunas preguntas. ¿Habrá alguna relación del título del texto con nuestro contexto actual? ¿Cómo es nuestro entorno social? ¿Participamos en alguna actividad de nuestra comunidad? Luego, número 2, durante la lectura, identifica, subraya o resalta información que consideres importante, como lo hemos indicado en el texto, y también hemos resaltado algunas palabras que no conocemos. Número 3, después de leer, responde las siguientes preguntas, según la lectura, que es el proceso de socialización. Luego, ¿qué significa la palabra yo en la lectura? ¿Cuál crees que ha sido la intención de esta lectura? ¿Cómo influye el entorno en la construcción de la identidad personal? Según el texto, ¿qué quiere decir tener conciencia de quién quiero ser? Y finalmente, ¿cómo podríamos elaborar una autobiografía con la información de la lectura? Recuerda que estas respuestas es en función del texto anterior. Tú lo puedes cambiar o modificar. Actividad número 5. Reconocemos las características y potencialidades personales, sociales y culturales que forman la identidad personal. Número 1. Identifico tus fortalezas, debilidades, intereses y metas. Hemos completado este cuadro donde hemos identificado nuestras fortalezas, debilidades, intereses y metas. Número 2. Escribe algunas características personales. Ahí está, lo hemos hecho. Número 3. Completa el siguiente cuadro con elementos de mi identidad personal, valores, prácticas culturales, tradiciones familiares, otros que consideres tú. Recuerda, tú lo puedes cambiar o modificar. Luego, número 4, responde. ¿Cuáles son las potencialidades que tienes como miembro de tu familia y comunidad? ¿Cuáles son las limitaciones que tienes como miembro de tu familia y comunidad? ¿Cuáles son los compromisos que deberías llevar como miembro de una sociedad? ¿Cómo se relaciona tu identidad personal con tu contexto? Y finalmente evaluamos nuestros resultados con los siguientes criterios. ¿Identifiqué mis fortalezas, debilidades, intereses y metas? Sí. ¿Establecí los elementos de mi identidad personal, valores, prácticas culturales, tradiciones familiares y otros que considere? Sí. ¿Reconozco mis potencialidades y debilidades como miembro de mi familia y comunidad? Sí. Recuerda que estas respuestas es en función del texto anterior. Tú lo puedes cambiar o modificar. Actividad número 6. Conocemos las características de una autobiografía para diseñar el plan de escritura. Tenemos aquí el texto, la autobiografía. Recuerda, léelo 2 o 3 veces y resalta las partes más importantes. Luego, durante la lectura, identifica, subraya y resalta información que consideres importante y además de palabras que no conoces. Número 2. Después de leer, haz una reflexión sobre cada recomendación que presenta el texto. Luego, número 3. Analiza y realiza un plan de escritura donde tengas en cuenta los siguientes aspectos. Recuerda, léelo 2 o 3 veces porque van a ser muy importantes para poder elaborar nuestra autobiografía. Luego, actividad número 7. Escribimos la primera versión de tu autobiografía. Número 1. Debes extraer de tu portafolio los apuntes que registraste de las actividades anteriores 4, 5 y 6.
Luego observa algunos ejemplos, ¿no?, sobre la biografía de mi vida, unos textos informativos muy importantes. Luego la biografía personal, como empieza dicha cita. Léelo 2 o 3 veces para que sean tu guía, para que elabores tu autobiografía. Luego, número 3, organizo la información de las actividades anteriores en un texto expositivo. Y 4, reconozco e identifico las partes de una autobiografía. Recuerda que debe considerarse todos estos puntos. Y 5, realiza el ejercicio para precisar tu propósito de escritura, completando el siguiente cuadro: tu tema, tu propósito, el público al que te diriges, el registro y fuentes de información. Recuerda, tú lo puedes cambiar o modificar. Y finalmente, punto número 6, escribe una primera versión de mi autobiografía. Recuerda que hemos utilizado datos de las actividades anteriores, tú lo puedes cambiar o modificar. Luego, actividad número 8, revisamos tu texto para escribir la versión final de tu autobiografía, teniendo en consideración algunos puntos, como extraer de tu portafolio la primera versión de tu autobiografía. Número 2, revisa tu texto teniendo en cuenta los criterios de la siguiente lista de cotejos que vamos a analizar. Número 3, identifica los criterios si cumplen en tu autobiografía. Y número 4, identifica aquello que aún no cumple tu autobiografía y de acuerdo a la lista de cotejo aplícalas y anótalas posteriormente para hacer correcciones respectivas. Nuestra autobiografía final debe tener y cumplir los siguientes criterios. ¿Mi autobiografía presenta un hecho veraz o cierto? Sí. ¿Mi autobiografía responde a algunas preguntas como qué, quiénes, dónde, cuándo, por qué? Sí. ¿Mi autobiografía transmite información correspondiente a las situaciones de la realidad? Sí. ¿Mi autobiografía presenta información clara, breve y fácil de entender? Sí. En mi autobiografía, ¿las ideas se relacionan adecuadamente entre sí con el tema central? Sí. En mi autobiografía, ¿se usan conectores para enlazar adecuadamente las ideas? Sí. ¿Mi autobiografía presenta información relevante y de interés para las personas que lo leerán? Sí. Una vez que cumpla todos tus criterios, la versión final de nuestra autobiografía lo estás observando en pantalla. Recuerda, tú lo puedes cambiar o modificar. Y finalmente, vamos a evaluar nuestros resultados con los siguientes criterios. ¿Mi autobiografía presenta información sobre mi identidad personal? Sí. ¿Mi texto está redactado en primera persona? Sí. ¿Mi texto brinda información relevante para el público al que va dirigido? Sí. ¿En mi texto presento eventos significativos? Sí. ¿En mi texto incluyo personajes importantes en el entorno a mi vida? Sí. ¿En el texto preciso mis aspiraciones y proyectos? Sí. ¿En mi texto concluyo con un compromiso para mi familia y la comunidad en base a mis características? Sí. Con esto estamos terminando la actividad número 2 para los estudiantes de cuarto de secundaria. Recuerda, tómalo como un ejemplo y nos estaremos viendo en el próximo video. Muchas gracias.